¿Sabías que la UIP no siempre es sinónimo de fibrosis pulmonar idiopática? Muchas veces se confunde que cuando encontramos un paciente con una UIP tenemos que asumir el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática y no es así. Existen muchas causas de neumonía intersticial usual. En el video de hoy, el doctor Leandro Fazola, quien es médico radiólogo experto en enfermedades intersticiales, nos va a mostrar las 6 causas más frecuentes de neumonía intersticial usual. No te lo pierdas. Recordemos que las guías de fibrosis pulmonar idiopática nos piden que busquemos si hay alguna causa potencial de la enfermedad intersticial o hay alguna patología asociada, y si la hay, bueno, en principio la enfermedad intersticial es probable que vaya por ese camino y hay que continuar con las evaluaciones de tomografía computada, de estudios específicos para el diagnóstico de esa enfermedad. Y si no hay un contexto clínico de alguna patología asociada, o sea, estamos en un contexto idiopático, bueno, es ahí donde justamente tenemos que buscar en la tomografía computada de alta resolución la neumonía intersticial usual. Pero recordemos que hay múltiples causas de neumonía intersticial usual. Acá les hago un checklist de causas de UIP. Recordemos, por supuesto, la fibrosis pulmonar idiopática, pero no nos olvidemos nunca de la neumonitis por hipersensibilidad fibrótica y sobre todo de las enfermedades autoinmunes, que muchas de ellas están ocultas y tenemos que ir a buscarlas de forma activa para poder realmente encontrarla. Por ejemplo, la artritis reumatoidea, la esclerosis sistémica, el síndrome de Sjögren, la dermatopolimiositis y los síndromes antisintetasa, la asbestosis, la toxicidad por fármaco, la sarcoidosis, aunque es raro que dé un patrón de neumonía intersticial usual, pero está descrito la sarcoidosis. Y no nos olvidemos de las enfermedades con arquitectura genética pro-UIP y reprogramación epigenética pro-UIP, todo lo que es fibrosis pulmonar familiar. En algunos casos, descartar estas enfermedades lo hacemos a través de un proceso, por ejemplo, en la neumonitis por hipersensibilidad fibrótica, con el interrogatorio, con la búsqueda de la linfocitosis en el lavado broncoalveolar, y en algunos casos requerimos biopsia quirúrgica. Y cuando tenemos la anatomía patológica de ese paciente, que no sabemos bien qué es lo que tiene, nos puede traer esta información que tiene datos que nos hacen pensar en neumonitis por hipersensibilidad fibrótica. ¿Cuáles son esos datos frente a un paciente que tiene una neumonía intersticial usual? Recordemos esto: si tiene fibrosis centrada en la vía aérea, si tiene infiltrado inflamatorio con baja densidad celular, células gigantes multinucleadas, algunas con cleft de colesterol, metaplasia peribronquiolar extensa en más del 50% de los bronquiolos o fibrosis en puente entre el bronquiolo y la pleura. Son signos patológicos de anatomía patológica típicos de la neumonitis por hipersensibilidad fibrótica. Entonces esto es una neumonía intersticial usual, pero en un contexto de neumonitis por hipersensibilidad fibrótica. O en otros casos en donde hemos llegado a la biopsia pulmonar porque no tenemos un diagnóstico concreto de la enfermedad de base, nos podemos encontrar con un patrón de neumonía intersticial usual, pero que tiene algunos datos que nos hacen sospechar autoinmunidad, nos hacen sospechar alguna enfermedad autoinmune subyacente. ¿Cuáles son esos datos? Bueno, la fibrosis centrada en la vía aérea, la hiperplasia linfoidea marcada, a menudo con centros germinales, o la hiperplasia linfoidea de distribución peribronquiolar, o cuando hay zonas de neumonía intersticial no específica con baja a moderada densidad celular, o hay zonas de bronquiolitis folicular, o remodelado bronquial y metaplasia peribronquiolar, o cuando hay el compromiso pleural con inflamación pleural y fibrosis pleural. Y muchas veces en estos pacientes hay coexistencia de más de un patrón en la biopsia. Esto de la superposición de áreas de NSIP-like con áreas de UIP-like o áreas de neumonía en organización. Esa superposición de patrones es típico también de las enfermedades autoinmunes. Recién vimos entonces las claves de anatomía patológica para sospechar que esta UIP puede ser por una neumonitis por hipersensibilidad fibrótica o por una enfermedad autoinmune. Y ahora vamos a pedirle a Leandro Fazola que nos dé algunas pistas para sospechar que la UIP en la tomografía computada se debe a otra causa. La tomografía computada nos puede dar algunas pistas para sospechar que esta UIP es secundaria a alguna otra etiología. Bienvenido, Leandro. ¿Vamos a ver los casos clínicos? Hola Santi, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a Academia EPI LD.
Sí, hoy les traigo 6 causas de patrón de UIP y en las cuales vamos a ver en la tomografía que muchas veces nos puede dar pistas que nos pueden orientar al diagnóstico. Este primer caso vemos una enfermedad intersticial difusa que predomina a nivel subpleural, predomina en los lóbulos inferiores y tiene claramente panalización en los lóbulos inferiores, además de reticulación y bronquiolectasias por tracción con distribución heterogénea, con algunos sectores muy comprometidos, otros normales y otra vez otros con menor grado de fibrosis, y en la reconstrucción sagital vemos claramente esa distribución con gradiente ápico basal y predominio en los lóbulos inferiores. Este era un caso de un paciente con fibrosis pulmonar idiopática. Acá vemos otro patrón de UIP con extensa panalización en los lóbulos inferiores, que casi todas las zonas afectadas son de panalización, por lo que podríamos decir que es un patrón de panalización exuberante. Pero si prestamos atención, que lo vamos a ver sobre todo en la tomografía de partes blandas, vemos la importante dilatación esofágica que nos orienta a pensar que puede ser una esclerosis sistémica, que era el diagnóstico de esta paciente. Otro caso de un patrón de UIP, ¿no? Vemos también, predomina siempre a nivel subpleural, más en lóbulos inferiores, extensos espacios aéreos quísticos de panalización exuberante. Además se acompaña de compromiso de vía aérea por imágenes de baja atenuación que corresponden a atrapamiento aéreo, engrosamiento de paredes bronquiales, que puede estar afectada la vía aérea en los pacientes con artritis reumatoidea, que era el diagnóstico de esta paciente, y además tenemos el signo anterior de lóbulos superiores, que también nos orienta a pensar en enfermedades del tejido conectivo. Este era un caso de un patrón de UIP en contexto de artritis reumatoidea. Otro paciente también con extensa panalización exuberante en los lóbulos inferiores, pero además vemos en la reconstrucción coronal el signo del borde recto, ¿no? Una delimitación bien clara entre la zona afectada y la zona normal, que además hace un ángulo recto con la superficie pleural. Este era un caso de un paciente con síndrome de Sjögren. El caso siguiente vemos también un extenso compromiso fibrosante con un patrón de UIP o símil UIP, ¿no? Con extenso compromiso subpleural, con panalización, con distribución heterogénea parchada, pero si se fijan también tiene bastante compromiso en lóbulos superiores, donde hay zonas de distribución peribroncovascular y múltiples zonas de baja atenuación compatibles con atrapamiento aéreo en un caso de una paciente con neumonitis por hipersensibilidad fibrótica. Y el último caso que les traigo también, ¿no? Una afectación intersticial con patrón de UIP, bien subpleural, predominio en lóbulos inferiores, bronquiolectasias por tracción, zonas de panalización, pero cuando vamos a las imágenes de partes blandas, que ya podíamos insinuar algo en la ventana de parénquima pulmonar, vemos engrosamientos pleurales calcificados que corresponden con el antecedente de asbestosis. Entonces este es un caso de patrón de UIP en contexto de una asbestosis. O sea, lean que la tomografía computada no es mágica y milagrosa y que siempre nos va a dar el nombre y apellido de la enfermedad intersticial que estamos buscando. Nos puede dar un signo, nos puede dar una imagen, nos puede dar una sospecha de una enfermedad. Pero no es que siempre la tomografía computada nos va a dar el nombre y apellido de la enfermedad intersticial, ¿no? Sí, claro, Santi, el diagnóstico se va a llegar con el resto de los estudios y en el contexto de la evaluación y la discusión multidisciplinaria, pero sí hay que estar atento a la tomografía, que muchas veces tiene algunas pistas que nos pueden orientar con bastante certeza al diagnóstico etiológico. Bueno, entonces vimos algunas pistas tomográficas para detectar de que la UIP es secundaria a alguna otra etiología. Nosotros tenemos que hacer un proceso de diagnóstico. Viene el paciente con enfermedad intersticial y tenemos que hacer una historia clínica detallada, un interrogatorio para detectar antígenos de neumonitis por hipersensibilidad, un laboratorio para detectar enfermedades autoinmunes. Si tenemos la IgG específica en el laboratorio, también deberíamos pedirla para detectar alguna exposición. Y entonces pedimos la tomografía computada de alta resolución. Podemos ver estas pistas que nos acaba de decir Leandro para detectar si esta UIP es secundaria a alguna otra enfermedad que no hayamos detectado. Y entonces sí, quizá podemos llegar entonces al diagnóstico de UIP idiopática y sería una fibrosis pulmonar idiopática. Pero tenemos que pasar por todo este proceso de diagnóstico para llegar a esa conclusión final. Tenemos que realmente descartar las otras enfermedades. Espero que este video te haya servido, que te haya sido útil. Si es así, danos un like y suscríbete al canal. Y si querés darle a la campanita para no perderte de los próximos videos. Nos vemos la próxima.